Comenzamos ahora con el segundo libro de la República y recordemos que los interlocutores de la primera parte se han ido. Queda en la charla, en la conversación, Glaucón y Adiamante, los hermanos de Platón, junto a Sócrates. Trasímaco ya a esta altura se rindió, ya se retiró, pero sin embargo Sócrates no ha logrado convencer a Glaucón de que su visión de la justicia sea la mejor forma de vivir. En el fondo Glaucón está motivado por un sentido de honor muy ajeno al gusto de Trasímaco por el dinero y el poder, y por lo tanto tira más hacia el lado de Sócrates, pero piensa que Trasímaco algo de razón tiene. Es que si no hay dioses que castigan la injusticia, ¿qué motivo puede tener uno para vivir de forma justa? La pregunta de fondo es si la justicia es algo bueno por naturaleza o por simple convención humana. En este mundo hay cosas naturales y artificiales. Por ejemplo, un árbol es algo natural, una mesa es algo artificial, pero las leyes de la ciudad o cosas como la justicia, ¿son naturales o son convenciones artificiales? Esto es importante. ¿La justicia es algo natural o es algo convencional o artificial? Desde la perspectiva de la ciudad no hay discusión entre el mundo natural y el orden jurídico, entre las leyes de la naturaleza que producen, por ejemplo, rayos, eclipses y lo que son las leyes de la ciudad. La ciudad quiere que los dos tipos de fenómenos sean expresiones de una y la misma voluntad divina. Ahí se unifica, la religión unifica en este caso, de modo que los dioses sean en efecto el soporte del régimen legal de la ciudad. Es decir, si yo realizo una acción negativa o contraria al régimen de la ciudad, naturalmente seré castigado por los dioses. Este es un buen momento para recordar que en su juicio contra Sócrates, el tribunal ateniense le acusó de no creer en los dioses. Recordemos ese pasaje famoso. Ahora vemos por qué es tan importante esto. Si los dioses, las leyes de la ciudad, no son más que efímeras convenciones humanas, sin los dioses, las leyes de la ciudad no son más que convenciones humanas. Le quita el poder coercitivo que tienen las leyes. Es decir, si yo no respeto las leyes y no soy visto, no soy detectado, ¿quién me castiga? Si yo creo en el sistema tradicional, me castigan los dioses. Si no, pues lo pongo en duda. Se puede creer que un Dios que ve todo te va a frenar de cometer injusticias, pero el resultado es que si uno pudiera andar invisible entre los demás, no tendría necesidad de la justicia. Podría hacer lo que se le dé la gana. Es con todo esto con lo que Glaucón menciona la famosa historia de Giges. Es una historia griega muy antigua que se refiere a un pastor con un anillo que lo hacía invisible y que hizo todo tipo de desmanes. Giges era un pastor que tras una tormenta y un terremoto encontró en el fondo de un abismo un caballo de bronce con un cuerpo sin vida en su interior, ¿no? Un caballo con un cuerpo en su interior. El cuerpo tenía un anillo de oro y el pastor lo toma. Lo que no sabía Giges es que ese anillo era mágico y que cuando le daba la vuelta se volvía invisible. En cuanto hubo comprobado esta propiedad del anillo, Giges lo usó para seducir a la reina, con ayuda de ella logró matar al rey para finalmente apoderarse del reino. Esta es la historia de Giges. El hermano de Platón, Glaucón, hace referencia a esta leyenda para ejemplificar su teoría de que todas las personas son por naturaleza injustas, que solo son justas por miedo al castigo que impone la ley, o por obtener algún beneficio por ese buen comportamiento. Si fuéramos invisibles a la ley, como es el caso de Giges, con el anillo, seríamos injustos por naturaleza. Ese es el planteo que hace Glaucón. Es decir, uno respeta la ley, respeta las convenciones, solamente por el temor al castigo o en aras de obtener algo mayor, un beneficio mayor. Glaucón dice, si no existieran estas dos condiciones, nosotros seríamos por naturaleza injustos y trataríamos solamente de conseguir el provecho personal. La retórica de Trasímaco es capaz de ocultar o hacer invisible el carácter de nuestros actos, de hacer que lo injusto, parezca justo. Entonces, recordemos que Trasímaco defendió precisamente este tipo de vida, libre de los límites impuestos por la ciudad y guiado exclusivamente por el propio interés.
Lo que Glaucón quiere ahora de Sócrates es que defienda su idea de que un hombre encarcelado, por ejemplo, torturado, sin dinero, sin amigos, con mala reputación, y que sin embargo lo único que posee sea justicia, viva mejor que un tirano como Trasímaco, como el que plantea Trasímaco, un tirano con todos los beneficios y los lujos de ser tirano. A esta altura del diálogo aparece Adiemante, acuérdense que era el otro interlocutor que aparecía en el diálogo, que se mantuvo en silencio. Al igual que su hermano, quiere que Sócrates defienda mejor su idea de justicia. Sin embargo, su preocupación es algo distinta. Uno quisiera ser justo, saludable, dice, no por el propio bien, sino por lo que trae. ¿Cómo es esto? La justicia, dice, es alabada no por sí misma, sino por alguna recompensa que implica como honores o placeres. Pero a través de mañas retóricas, los injustos pueden conseguir esas mismas ventajas. La preocupación que tiene él es que esas ventajas, el que procura esas ventajas, no es por la justicia, sino por la reputación de ser justo. Y acá otro aspecto importante, a veces se hace lo correcto, lo adecuado, solamente por la reputación de justo o de correcto que adquirirá quien la realice, no por el hecho en sí mismo. Es decir, el caso típico es el de las donaciones o la caridad. La caridad se realiza de la misma forma cuando no hay testigos que cuando los hay. Esto es lo que plantea el hermano de Platón. Él dice que no, que solamente se realiza cuando hay testigos, cuando uno puede ganar una reputación haciendo ese acto. ¿Qué responde Sócrates a todo esto? La verdad se siente abrumado. Se da cuenta que no es simplemente una cuestión de criticar lo que dicen y ofrecer contraargumentos, como hizo hasta ahora, y la naturaleza de la justicia sigue sin llegar. Es decir, hasta ahora no es más que un simple silogismo. Recordemos que el silogismo era el razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, ¿no? En que el resultado lógico se deduce de las dos premisas. Sócrates les invita, en este caso, a los dos hermanos a acompañarlo a una aventura. Dice, basta de tratar de buscar la justicia, vamos a hacer algo mejor. Hagamos un ejercicio teórico, mucho más atractivo que la posibilidad de tentar poder en la ciudad, es la oportunidad de ser su fundador, dice. Fundemos una ciudad, dice, y veamos cómo sale. Dado que no han tenido éxito hasta ahora en esclarecer la naturaleza de la justicia en el hombre, piensa Sócrates, será más fácil identificarlo en escala mayor, la ciudad. Lo que espera es que la justicia para el Estado sea lo mismo que para el hombre. Acordemos este paralelismo que utiliza Sócrates, que la justicia para el hombre es igual a la justicia para el Estado. Entonces, si determinamos que la justicia para el hombre, podemos determinar lo que es la justicia para el Estado. Como la justicia para el hombre, Sócrates no logra definirla con certeza, con todos los interlocutores anteriores que ha tenido hasta ahora, dice, vayamos por la justicia en la ciudad, y después la trasladaremos al hombre. Entonces plantea, ¿cómo sería una ciudad perfectamente justa? Sócrates y Adiemante parten de una idea que será muy importante más adelante en el libro, la especialización y la división de trabajo. Cada quien en esta ciudad se debe dedicar a un trabajo que refleje sus capacidades e intereses. Hay carpinteros, zapateros, cocineros, y cada uno cumple con una función particular. La gente forma grupos sociales precisamente porque es fácil sobrevivir cuando todos cooperan. La ciudad que ha construido hasta ahora Sócrates refleja el hecho de ser una organización para responder a las necesidades de la vida, es decir, las necesidades del cuerpo, la salud, etc. Glaucón, que se mantuvo un poco al margen, que no ha participado en la construcción de esta ciudad, ahora alza la voz y dice, esto que ustedes están construyendo es una ciudad de cerdos. ¿Por qué? Porque solamente satisface las necesidades básicas. Es un justo reclamo. El típico filósofo con la cabeza en las nubes, como se personifica Sócrates, no se fija en cuestiones prácticas. Sí, es verdad, hacen falta médicos, granjeros, pero Glaucón dice, no solamente quiero vivir en una ciudad, sino que también quiero vivir bien. Más allá de la necesidad del cuerpo, dice Glaucón, existe la necesidad del espíritu. Se trata no solo de la comida, sino también de la música, del arte, la sal de la vida. Sorprendentemente, Sócrates accede al deseo de Glaucón. Hemos visto una ciudad saludable, dice, pero si quieres podemos crear y examinar una enfermiza a ver qué aprendemos sobre la justicia y la injusticia. ¿Se entiende? Para Sócrates la ciudad ideal es la ciudad donde cada uno cumple su función y cada uno tiene su profesión.
Sin embargo, Glaucón dice, eso es una ciudad para cerdos, una ciudad para satisfacer las necesidades básicas. Sócrates le dice, bueno, hagamos el ejercicio opuesto. Creemos una ciudad injusta para compararla con la ciudad justa. A Sócrates también le interesa no solo vivir, sino también vivir bien. No es ajeno a esto. Vivir bien implica la posibilidad de vivir mal, naturalmente, su opuesto. Sin esta posibilidad no habría necesidad de virtud o justicia. Para que exista esta virtud, que se llama justicia, es para Sócrates lo bueno, lo saludable, tiene que haber también su contrario, el vicio, lo enfermizo. Uno es virtuoso precisamente porque domina o controla lo vicioso. Imaginen dos personas que están en la calle y pasan por una heladería. A una de estas personas le encanta el helado de chocolate, pero está tratando de bajar peso. Entonces, con gran esfuerzo o voluntad, sigue caminando sin entrar. A la otra persona no le gustan los helados y esa persona tampoco entra. Pero solo la conducta de la primera persona es loable. ¿Por qué? Porque hay una lucha, hay un esfuerzo donde la razón dominó al apetito. Su conducta fue virtuosa porque existía la posibilidad de actuar mal. En el caso de la segunda persona no hubo tal oportunidad. El punto de todo esto es que es necesario ampliar la ciudad de los cerdos, permitir la entrada de todo tipo de lujo y deseos, porque sólo así puede surgir la virtud. ¿Se entiende? Satisfechas las necesidades básicas, necesitamos incorporar el lujo en alguna medida. ¿Para qué? Para que a través de la posibilidad de rechazarlo o de contenerse pueda surgir la virtud. De otra manera no surgiría la virtud. Ahora, una ciudad que se fijara solo en las necesidades del cuerpo sería bastante sostenible dada una población moderada. Pero la introducción de lujos en la sociedad crea escasez, porque los lujos son finitos. Como sabemos de la historia, cuando hay escasez hay guerra. La primera ciudad fue tranquila y armoniosa. El primer acto de la segunda, en el que se funda, es justamente quitarle tierra a otros. Debido al principio de división del trabajo, que cada quien se dedica a una sola tarea, hace falta la introducción de una clase guerrera para llevar a cabo este acto fundador. Es irónico que para fundar el Estado ideal, lo que mejor ejemplifica la justicia se inicie con un acto de injusticia, es decir, tomar territorios al enemigo para obtener esos bienes suntuosos. Los guerreros en este caso serán de fundamental importancia para la República. Es importante saber que el trabajo al que se dedican no constituye un trabajo más, sino es toda una clase nueva, aparte de los médicos, carpinteros, cocineros, etc. Los diversos trabajos de esta clase responden a la satisfacción de diversos deseos, estoy hablando de los carpinteros, cocineros y demás, como es el de comer, mantener la salud, etc. La finalidad del trabajo de los guerreros será distinta, no es el deseo, sino lo que Sócrates llamará irascibilidad, una cualidad por ahí un poco difícil de caracterizar. Se podría decir que es como la pasión que provoca indignación y enojo. Eso es lo que tienen que tener los guerreros. Los deseos de la clase de los artesanos están dirigidos a la conservación de la vida. La irascibilidad de los guerreros, en cambio, es indiferente a la vida como tal. Hay valores más importantes que la vida, como el honor, por ejemplo. Pero estos valores son propios de esta clase guerrera, no son propios de los artesanos. Hay una diferencia de clase, de casta. Los guerreros no se dedicarán simplemente a un trabajo más, sino que constituirán toda una clase nueva. Tenemos entonces la clase de los artesanos, la de los guerreros, etc. La esperanza de Sócrates es que la ciudad en que están construyendo sea un modelo a mayor escala del alma humana, que es lo que veníamos comentando. Entonces, el macrocosmos y el microcosmos. Al igual que en la ciudad, entonces el alma tiene dos partes. Tendrá, hasta ahora hemos visto una parte apetitiva, reflejada en los artesanos, es decir, el deseo básico, fundamental, y la parte irascible, reflejada en los guerreros. Fíjense cómo se va construyendo un paralelismo entre el hombre, el alma del hombre y la ciudad. Es importante entender esta diferencia entre los dos. Si preguntas a cualquiera qué es lo que quiere, te dirá probablemente dinero, dinero, más dinero. ¿Trabajamos para qué? Para conseguir dinero. ¿Para qué? Para comprar cosas. ¿Para qué? Para luego consumirlas. Es un ciclo que se repite ad infinitum. Un ciclo en el que están la clase de los artesanos. Gracias a ellos, la vida se reproduce. En este sentido, la diferencia entre nosotros y los animales es casi nula. Pero el quehacer de los guerreros no puede entenderse en estos términos, como la búsqueda constante de satisfacción de deseos. Lo que les rige o lo que los motiva no es lo económico, sino que sea cierto espíritu, cierto ánimo, que es el de la irascibilidad. Entonces,
El carpintero, por ejemplo, hace muebles para venderlos. ¿Y el guerrero qué hace? ¿Y por qué? Sócrates lo describe como un perro que vigila un rebaño de borregos. ¿Mm? Si tenemos perros, tenemos ovejas, ¿qué es lo que falta? El pastor, naturalmente. Y esta es la célebre imagen que prefigura la estructura tripartita tanto del Estado como del alma. El pastor es la parte razonable del alma, reflejado en el Estado como el filósofo rey. Las ovejas son la parte apetitiva del alma, reflejado en los artesanos. Y el perro es la parte irascible, reflejado en la clase guerrera. ¿Se entiende? Con estas figuras comparativas, Sócrates construye su ciudad, su república. El pastor es la parte razonable del alma, reflejado en el filósofo rey, del que ya vamos a hablar. Las ovejas son la parte apetitiva del alma, por ejemplo los artesanos, los agricultores, y el perro es la parte irascible, la clase guerrera. El apetito de los artesanos, como decíamos, es básico. Sin eso no hay vida. Gracias a Glaucón, a la intervención de Glaucón, se incluye en esta ciudad toda una serie de lujos y deseos finos. La ciudad, en este caso, se enferma. Requiere de un principio de organización para contenerla. ¿Se entiende? Si solamente producimos los elementos básicos para la vida y consumimos elementos básicos y nada más, como podría hacerlo un animal, sería una ciudad muy chata. Glaucón dice, no es suficiente, necesitamos el alimento del alma. Pero al incorporarlo está envenenado. ¿Por qué? Porque también incluye la parte enfermiza, naturalmente. Entonces, esto hace surgir la necesidad de una organización para controlar esta parte enfermiza. Y ahí es donde aparece la figura del filósofo rey. Pero el filósofo rey necesitará la ayuda de los guerreros. Si lo que lo motiva a uno es el deseo por el dinero, entonces no se va a distinguir de la clase de los artesanos. Lo que domina en el alma de los guerreros es algo que rebasa los alicientes del sistema económico. Esa irascibilidad, esa capacidad de indignarse, es lo que lo hace un valioso aliado del filósofo, del rey filósofo. Pero aunque no puedan ser corrompidos por el dinero los guerreros, su lealtad es plástica también, es indeterminada. Tiene que ser moldeada para que sirva a efectuar juicios del filósofo, en vez de promover y facilitar los deseos desenfrenados de la masa de artesanos. Es por esto que Sócrates le dedica mucho tiempo a la educación de esta clase. Lo que Sócrates, una vez definidas las figuras de el pastor o el filósofo rey, el perro o el guardián guerrero y la oveja o el artesano, lo que plantea es, tiene que haber una regla, una norma, algo que diga que el filósofo manda y que las ovejas obedecen. ¿Y cuál va a ser el intermediario entre los dos? El perro, es decir, los guerreros. Por eso los guerreros necesitan una educación especial, un programa de estudio que plantea Sócrates, que es relativamente sencilla, dice música y gimnasia. Aclaremos que cuando dice música se refiere también a poesía y demás, no es música en el sentido restringido de la palabra. Y gimnasia es la preparación del cuerpo, ¿no? Los griegos utilizaban una palabra que era kalón para referirse al ideal de la belleza física y espiritual. Y tiene cualidades como la simetría, el ritmo y la proporción. Dice Sócrates, por ejemplo, el ritmo y la armonía se hunden en los recovecos del alma y ahí se arraigan, produciendo aquella gracia del cuerpo y mente que se encuentra solo en uno que haya sido criado de la manera correcta. Fíjense qué cita tan interesante. El ritmo y la armonía se hunden en los recovecos del alma y ahí se arraigan, produciendo aquella gracia de cuerpo y mente que se encuentra solo en uno que haya sido criado de la manera correcta. Es decir, está relacionando la educación con la calidad del alma, y a su vez está asociando la educación a cuestiones físicas como la música y la gimnasia, a cuestiones materiales. Música se refiere, como les decía, más bien a la esfera general de las musas para los griegos. Para los dioses esto incluye las ciencias, las artes y la literatura. Hoy día le diríamos cultura general. Eso es lo que dice Sócrates con música, a eso se refiere. Los dioses que conocemos de la mitología griega se vengan, mienten, tienen hijos con seres humanos. Moralmente son bastante dudosos. A Sócrates no le gusta nada esto. Dice que los dioses deberían representarse siempre como buenos, como rectos, como que no mienten nunca.
que no se inmiscuyen en el tiempo y el movimiento terrenal. Entonces él dice que en los cuentos a los que están expuestos los jóvenes deberían propiciar cualidades como la veracidad, el autocontrol y el coraje. Es decir, Sócrates está direccionando la educación. Dice, sí, le vamos a enseñar mitología clásica, pero no toda, la que sea conveniente. ¿A qué? A la que indique las cualidades como la veracidad, la veracidad, el autocontrol y el coraje. ¿Mm? Es decir, está en un terreno peligroso, está segregando, está marcando, está recortando. Además del contenido de la poesía, habla Sócrates de la forma. Prefiere que sea narrativa en vez de mimética, porque la mímesis, como sabemos, significa imitación. Él prefiere lo narrativo, el género narrativo. El problema de la mímesis es que va contra la especialización del trabajo del Estado. Es decir, cada quien se dedica a una sola cosa. Si un joven se acostumbra a ver actos de mímesis una y otra vez, entonces eso le insinúa también sus hábitos y carácter. El problema es que la imitación se vuelve en identificación. Un buen guerrero no debería habituarse a cambiar de rol, a ser bueno o malo, justo o injusto, según el capricho. La última cosa que dice sobre la educación en música tiene que ver con la música misma, con los instrumentos que acompañan a la poesía hablada. Deberían ser sencillos, dice Sócrates, con pocas cuerdas y no de vientos como la flauta. ¿Por qué razón Sócrates no quería que los griegos tocaran la flauta? Una cosa bastante intrascendente en apariencia, y es que al utilizar el instrumento musical de viento, la flauta, se inflan los cachetes de la persona que lo ejecuta y le desfigura la imagen del rostro. Y Sócrates lo considera poco digno. Por lo tanto, dice que es un instrumento no adecuado a la educación. Como final está la cuestión de la gimnasia, que veníamos hablando, ¿no? Música y gimnasia. En general aconseja el ejercicio y una vida austera. La austeridad en este sentido produce un cuerpo saludable, de la misma manera que la simplicidad en las armonías y ritmo produce un carácter disciplinado. Nosotros empezamos la construcción de la República con carpinteros y cocineros, oficios necesarios para mantener la vida, pero la ciudad, ahora enfermiza por los lujos que se han introducido, requiere de nuevos oficios, el del abogado y el del médico. Bien, en nuestra sociedad son dos de las profesiones más cotizadas porque somos tan viciosos que tenemos viciados tanto el cuerpo como el alma. Esto es lo que Sócrates quiere evitar con los guerreros, los quiere mantener al margen de esto. Con una educación correcta jamás tendrán necesidad de un abogado y solo de vez en cuando de un médico. La música, como decíamos, es parte importante de la educación. El ritmo y la armonía se hunden en los recovecos del alma, como les decía recién en la cita, y las personas educadas de esta forma, los guerreros, huirán de la tiranía que ensalzaba Trasímaco, como hemos visto antes, no por principios éticos, sino por gusto. La educación, por tanto, no es teórica, sino práctica. A pesar de las diferentes importancias, la gran diferencia que hay entre Sócrates y Platón, y entre Platón y Aristóteles, podemos llegar a estar de acuerdo en esto, que uno llega a ser moralmente justo cuando se habitúa a eso. Ambos dicen lo mismo. Los guerreros son como los perros guardianes, que protegen y cuidan a la ciudad. No hacen este trabajo por su propia cuenta, sino bajo la dirección de un pastor, el filósofo rey. ¿Quién será el guardián, el que cuide la ciudad? Este filósofo rey tendrá que salir de la clase guerrera, porque son los quienes tienen las almas más finas, mejor educadas. Por lo tanto hay que escogerlo de ahí. Cabe mencionar que puede haber 2 o más guardianes, pero en todos casos siempre será un número reducido. Ya tenemos las 3 clases de la ciudad: artesanos, guerreros y guardianes. Pero falta algo importante para que la ciudad funcione como Sócrates quiere. El arte del guardián, como les decía, corresponde al cuidado de la ciudad. Los guerreros ayudan con eso. Lo que Sócrates necesita es una forma de forjar una identidad entre intereses privados y públicos. De modo que al dedicarse uno a su trabajo, al trabajo indicado, contribuya al buen funcionamiento de la totalidad. ¿Cómo lograr esa armonía en la ciudad? El único remedio que se le ocurre a Sócrates es lo que él llama una mentira noble, una noble mentira. ¿Qué es esto? Es una leyenda que Sócrates quiere imponer en la juventud para que ellos crean que lo más adecuado
es que cada uno cumpla la función que le toca. Porque si no dice, bueno, un artesano se va a rebelar, va a querer ser guerrero o va a querer ser filósofo rey. ¿Cómo evitamos que pase esto? Bueno, a través de esto, la llamada mentira noble. La mentira noble básicamente dice que deberían considerar su tierra, Atenas, como una madre, los atenienses, y a sus conciudadanos como hermanos. El Estado entendido como una madre, como la madre de todos, es visto como algo natural, no artificial ni contingente. Al igual que una semilla sembrada en la tierra crece y produce un árbol, los ciudadanos crecen para ocupar ciertos papeles políticos en la ciudad. Y esto nos lleva a la segunda parte de la mentira. A pesar de ser todos hermanos, los ciudadanos cuentan con diferentes habilidades de acuerdo con el metal con que fueron mezclados durante su gestación en la tierra. Los metales son oro, plata y bronce. Todos tienen una mezcla de los tres, todas las personas. Pero en cada uno predomina uno de estos metales. En algunos hay más bronce, y estos son los artesanos. En otros hay más plata, y son los guerreros. Y en los que predomina el oro son los guardianes, y el filósofo rey. La primera parte de la mentira confería naturalidad a algo no natural, es decir, que cada uno tenga distinto trabajo. Impuesto, por supuesto. La asociación política de los ciudadanos, digamos. La segunda parte también confiere naturalidad a algo, pero algo que ya es natural, al menos según Platón, que son los diferentes talentos y capacidades de las personas. Diferentes cargos y responsabilidades que ocupa la gente de Estado. Tradicionalmente estos cargos se habían repartido según el estatus o la riqueza de la familia en que cada uno nació. Lo que quiere Sócrates es que la jerarquía social refleje las virtudes de la capacidad de la gente. Constituye una base racional para la organización del trabajo en la ciudad. Es decir, lo que Sócrates dice es, vamos a elegir a los mejores para cada uno de los puestos, y para convencer al resto que el puesto que ocupa es el adecuado, recurrimos a la mentira noble, que dice que todos nacimos de la tierra como mezcla de metales, y si yo tengo el cargo de artesano es porque nací con más bronce que oro, y lo tengo que aceptar. Pero por racional que sea, la gente tiende a valorarse a sí misma al menos igual o mejor que sus conciudadanos. Por esto que hace falta esta mentira. La idea de que una fuerza natural, en este caso la Tierra Madre, haya determinado la posición social de cada uno, al igual que determina su estatura, por ejemplo, o sus otras cualidades físicas. Ya esa idea de nacer de la Tierra Madre ya existía en la cultura griega de entonces. Al margen de su credibilidad, es un hecho que Sócrates lo inventó a esta mentira. Es un pseudos, un mito. Lo que Sócrates plantea en este mito no es un sistema hereditario de castas, sino clases que corresponden a disposiciones naturales. Esto es una gran diferencia. Ya no pretende una sociedad de castas, donde si uno nació noble va a ocupar los cargos públicos y va a ser un guerrero selecto, y si uno nació hijo de esclavo o artesano, va a mantenerse a ese nivel. No, Sócrates lo que dice es, va a haber una clasificación para determinar qué cargo ocupa cada uno. Las mismas posiciones, pero desde distintos lugares. El último tema con respecto a los guerreros que plantea Sócrates, la forma de vida que van a llevar. Para eliminar toda tentación de provecho público, dice Sócrates que los guerreros no deben tener propiedad privada. Todo será compartido y habrá acceso libre entre todas las casas de ellos. Si uno tuviera casa y dinero, estimularía la parte apetitiva al alma y empezarían a competir con los demás ciudadanos por más bienes, y su trabajo de vigilar y defender la patria se descuidaría y llevaría a la corrupción, que es lo que Sócrates quiere evitar. Entonces, Adiamante, que era uno de los interlocutores de Platón, comenta que no serían felices los guerreros. Responde Sócrates que él no busca la felicidad o bienestar de ningún individuo ni ninguna clase, sino de la totalidad de la ciudad. Es un poco paradójico este aspecto, pero es interesante. Sócrates le responde, no busco el bienestar del individuo, sino el de la ciudad como estructura. Si no existiera la clase guerrera en los términos que plantea Sócrates, la fiebre que se le dio de introducir los lujos llegaría a ser mortal para el Estado, ¿no? Es decir, el tema de los lujos podría ser mortal para el Estado si la clase guerrera no es adecuada a esta especie de comunismo que plantea Sócrates. Bien, ya continuamos.